Buenos días. Vamos a continuar con la última sesión de este curso. Espero que todo haya sido de su gusto y les quiero indicar que a las 11:30 vamos a hacer una fotografía de grupo en la puerta principal, en la escalera, ¿vale? Para que luego estemos todos juntos. Y a las 12 será la clausura. Gracias. Gracias, María Jesús. Buenos días a todos. Tempus fugit, el tiempo vuela y la verdad es que estamos en el último día de este curso de verano y a mí me hace particularmente feliz poder presentar al conferenciante que va a dar hoy la conferencia de clausura del curso y que, como ya dijo María Jesús, el primer día de este curso de verano es mi maestro, en la acepción más bonita, más amplia y más entrañable de la palabra, maestro con mayúsculas. El profesor Cepeda Gómez es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, acaba de jubilarse estos días, le hemos hecho una sesión académica de despedida preciosa, por cierto, y muy merecida. Licenciado en Filosofía y Letras por la sección de Historia en la Universidad de Granada en el año 73, con premio extraordinario. Es doctor en Geografía e Historia, también sección de Historia en la Universidad Complutense de Madrid. El título de su tesis doctoral, aquí entramos ya en la innovación, las propuestas de innovación que ha hecho siempre el profesor Cepeda en cuanto a líneas de investigación y nuevas perspectivas en la historia. Entonces, su tesis llevaba por título El intervencionismo militar en el reinado de Isabel II, el acceso de los generales al poder político. La leyó en el año 1979. Sus investigaciones se han centrado, en general, en historia política, historia militar, historia social e historia comparada. Los trabajos han tenido, todos sus trabajos han tenido, un carácter pionero por la temática, pero también por su contribución metodológica, es decir, la forma de hacer historia. Yo aquí me permito añadir que la manera de formarnos a sus alumnos y a sus doctorandos. Es maestro de historiadores. Obtuvo compartidos el Premio Nacional de Historia por sus colaboraciones en el tomo 34 de la Historia de España, fundada por Menéndez Pidal, y en la Historia de España y en la Enciclopedia de Historia de España, que estaba coordinada por Miguel Artola en el año 92. Cuenta con seis sexenios de investigación consecutivos, ha participado en numerosos congresos, seminarios internacionales, sus publicaciones, en fin, tiene 7 quinquenios de docencia reconocidos porque ha estado al servicio de la enseñanza pública en España 47 años, uno detrás de otro, en la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido todo tipo de asignaturas, en grado, en doctorado, en másteres, lo que quieran, universidades de Vanderbilt, etcétera, etcétera. Fue profesor invitado en la Universidad de Tours, ha sido secretario y miembro del Consejo de Redacción de nuestra revista, la revista de nuestro departamento, Cuadernos de Historia Moderna, ha desempeñado cargos de gestión universitaria, fue director del departamento nuestro también y, ha dirigido en torno a 16 tesis doctorales. Es una barbaridad la producción. Yo tengo que terminar porque le voy a dar la palabra a él, hoy vamos muy justos de tiempo, pero lo que sí que quiero decir es que los historiadores, en general, las historiadoras, los profesores universitarios, no todos tienen lo que él tiene. Él ha tenido y nos tiene una escuela y somos sus discípulos los que seguimos trabajando con él y seguimos la estela que él nos ha dejado. Así que muchas gracias por haber venido hoy y adelante. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias, doctora Herrero, alumna mía, que ya me he quitado 4 minutos de tiempo, pero bueno, yo ya estoy jubilado, con lo cual cualquier tipo de elogios realmente no me hacen falta. Quiero decir, yo ya tengo mi epitafio académico ya resuelto. Muchas gracias, doctora Herrero. Gracias, Lola.
Bueno, antes de nada tengo que empezar por decir que es para mí una enorme satisfacción estar aquí, porque me ha propuesto la doctora Herrero Fernández Quesada, que es mi primera alumna doctora. Evidentemente, en la enseñanza, los profesores universitarios tenemos una enorme ventaja sobre otros profesores de otros grados, maestros, profesores de enseñanza secundaria, y es que nosotros muchas veces tenemos la suerte de ver cómo progresa, iba a decir, nuestra criatura. El hecho de que una alumna de licenciatura pidiese hacer la tesina conmigo, luego la tesis, y acabe siendo, de momento, titular de universidad y vicedecana de la facultad, pero muy pronto catedrática, hace que uno piense que realmente servimos para algo. Lo digo porque tengo todos mis amigos, mi familia son profesores de instituto y ellos se sienten inmensamente felices cuando se enteran de que algún alumno suyo ha triunfado, pero es muy difícil que lo vean. En cambio, nosotros disfrutamos de ello. Es decir, yo veo cada vez más cómo mis alumnos, en esta clase en estos momentos hay varios, al fondo de la clase tengo algunos alumnos también de máster, para mí es una satisfacción. Bien, tengo un riesgo y como vamos mal de tiempo, no voy a seguir hablando de lo que yo quisiera, en este caso de elogio, de lo que han sido muchos de mis alumnos, simbolizados en este caso por la doctora Herrero, a la que yo conduje, curiosamente, efectivamente a un tema que para mí ha sido efectivamente siempre apasionante. Por un lado, cronológicamente, yo he trabajado, la mayor parte de mis estudios están centrados en lo que sería la transición del antiguo al nuevo régimen, segunda mitad del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX. Lola, la doctora Herrero, trabajó sobre un personaje interesantísimo que representa, como ahora veré con ustedes, esa generación de la que voy a hablarles hoy, Tomás de Morla, un interesantísimo, repito, ilustrado español, artillero, como saben ustedes, y cuando digo artillero es que también otra de mis tendencias es acercar a los estudiantes universitarios a algo que hoy en día ya no tiene ningún mérito, pero hace 50 años, 40 años sí lo tenía. Era llevar en la universidad a trabajar sobre historia militar. No necesito decirles que, como va a pasar ahora con el tema del que les voy a hablar, hay etapas y hay cuestiones que han suscitado poco interés, cuando no, desidia, odio. Uno de ellos sería, atención, estudiar historia militar en la Universidad Española, frente a lo que sucedía en muchísimos otros lugares, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, etcétera, en donde había muchísimos historiadores académicos que trabajaban en historia militar. Hacerlo en España hasta los años 80 era complejo. Había una cierta actitud de crítica absurda. Bien, yo tengo que decir que mi maestro, mi padre, que curiosamente no había hecho la mili, él era cojo, pero pensó siempre que era imprescindible acercarnos también en España a los estudios de historia militar. Bueno, de hecho, yo hice la tesis, como ha dicho la doctora Herrero, sobre un tema y conduje, como a otros alumnos posteriores, a trabajar sobre el periodo y, en alguno de ellos, el caso de la doctora Herrero, en historia militar. Hoy en día, recuerden que no hay universidad española que no tenga una cátedra de historia militar, y hoy hemos normalizado en España lo que en el resto de Europa era muy habitual. Es decir, sencillamente trabajar en historia militar era fundamental y no debía ser objeto de esas críticas absurdas que durante mucho tiempo hubo. Pero, volviendo, y ya aparte de otras cosas que me gustaría decirles de lo que ha sido trabajar en ciertos temas, en historia, en ciertos capítulos, temas, voy a centrarme ahora en que también ha habido en España, me temo que lo sigue habiendo, un cierto desdén por ciertos momentos históricos y por ciertas épocas. Yo había pensado empezar hoy
la conferencia a la clase preguntándoles a ustedes qué opinan de Fernando VII. Y me atrevo a decir que la mayoría de ustedes dirían que era bla, 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 y empezarían a decir, incluso alguno tendría que callarse para no decir barbaridades e insultos. Bien, sencillamente eso es verdad, pero no es toda la verdad. Ahora veremos que en su época, independientemente de la catadura personal de Fernando VII, no tengo el menor interés en salvarlo, pero su época es fundamental en la historia de España. Ahora bien, esto que acabo de decir, voy a intentar llevárselo a ustedes en estos próximos 40 minutos. No ha sido fácil, ni siquiera hoy se puede decir que esté suficientemente estudiado el periodo por los historiadores. Atención, pero fíjense, empiezo esta clase con una referencia de Antonio Manuel España. Es un portugués, un historiador portugués muy importante, que en un libro que se llama Cultura Jurídica Europea, síntesis de un milenio, dice lo siguiente. Esto significa que en la historia hay discontinuidad y ruptura. Y esta idea es bastante compartida por los historiadores. Pero los juristas y los historiadores del derecho tienden a creer que el derecho constituye una antigua tradición agregativa en la que las nuevas soluciones nacen del perfeccionamiento de las más antiguas. Bien, yo de aquí me quedaría con dos cosas. Una, que entre los historiadores, yo diría lamentablemente, hay demasiadas veces una cierta tendencia a hablar de discontinuidad y ruptura en la historia. Vaya por delante que yo no creo en ello. Toda la historia es una transición, toda, y sería ridículo olvidarlo. Bien, pero por otro lado, la otra cuestión de la que quisiera hacerle llegar a ustedes, aunque seguramente muchos lo conocen, es que los historiadores del derecho lo que han puesto de manifiesto en los últimos años, por cierto, el año pasado se celebró el segundo centenario del Código por los administrativistas y historiadores del derecho, es decir, porque para ellos la época de los primeros 30 años del siglo XVIII, naturalmente con el anterior periodo al que también aludiré brevemente, reinado de Carlos IV sobre todo, son cruciales para entender la España actual. Bien, tenía pensado haberles traído un PowerPoint, pero como me acabo liando con ello, quiero decir, voy a decirles algunas cosas que pensaba haber puesto ahí. Fíjense bien algunos hitos de las reformas administrativas durante la ominosa década. No hablo del reinado entero, sino de los años que van del 23 al 33. Atención. Consejo de Ministros, noviembre de 1823. Secretaría de Estado de Fomento. Superintendencia General de Policía, enero del año 24. Ley de Minas, de 1825. La exposición de Francisco Javier de Burgos, en donde cuestiona la realidad de España y sugiere una transformación profunda de la administración, el año 26. Atención a lo que voy a decir ahora. Organización de la carrera civil, lo que llamaríamos el funcionariado. Febrero del año 27. Atención, cesantes, etcétera, etcétera. Cuidado. Primer presupuesto del Estado, 1828. Las clases pasivas. El concepto clases pasivas nace en abril de 1828. Cuidado con lo que significa, clases pasivas, lo que se cobraba, etcétera. Es decir, Tribunal Mayor de Cuentas, noviembre de 1828. Código de Comercio, 1829. El Banco de San Fernando, es decir, sobre las ruinas del Banco de San Carlos, se crea el Banco de San Fernando, que 15 años más tarde será nuestro Banco de España. Atención, la Bolsa de Valores, 1831. Ministerio de Fomento, noviembre de 1832. Bueno, y termino con lo que todos conocemos, la División Provincial de Francisco Javier de Burgos, que formalmente se promulga en noviembre de 1833, pero lo que hace Francisco Javier de Burgos es recoger lo que se había preparado clarísimamente por una comisión
en el año 1829. Es decir, fíjense bien que he puesto, y no serían los únicos ítems que habría que decir, algunas de las cosas de las cuales, atención, muchas todavía hoy, de algún modo, siguen en nuestra realidad española actual. Es decir, esto se hace en época de Fernando VII. ¿Qué quiero decir con ello? Vamos a ver, bien, para que no haya lugar a dudas, voy a decir algo que parece que es obligado. No tengo intención en salvar a un personaje, digamos, muy poco amable, muy poco defendible. Hay una cita de Marañón que decía: mancebo inexpugnable al bien. Un profesor mío muy querido, el profesor Pita, que era a su vez alumno de Sánchez Cantón, tenía una frase que era muy habitual hace 100 años, atribuida a Fernando VII: un mal hijo, un mal marido, un mal padre, un mal rey, un mal español, una mala persona. Bien, es decir, yo no voy a quitar nada de lo que acabo de decir. Fernando VII es odioso, pero su época es otra cosa. Y voy a recordarles ahora, dentro de un momento, que hay un historiador, mejor dicho, un sociólogo historiador de una apasionante biografía también, un ruso, Pleyanov, que en 1898 redactó y escribió un interesantísimo libro que durante mucho tiempo fue seguido por toda una generación de historiadores. Luego, después, la propia escuela de los Annals la convirtió en una realidad fundamental. El libro de Pleyanov se llamaba El papel del individuo en la historia. Fíjense bien, el papel del individuo en la historia. ¿Qué es lo que dice Pleyanov? ¿Qué es lo que todos los historiadores deberíamos tener claro? Que la historia no la hacen solo los reyes, generales, políticos, no, la hace la sociedad entera. Bien, es verdad, por supuesto, Pleyanov, que ponía el caso de Napoleón, por ejemplo, como referencia, es consciente, todos lo somos, de que no es lo mismo ser un campesino iletrado de Valladolid en 1822 que ser nada menos que un rey. Está claro. Napoleón tiene efectivamente mucha influencia en la historia, pero cuidado, porque el tema es mucho más complejo. La realidad social muchas veces está avanzando también, planteando también muchas cuestiones que no son imputables exclusivamente al héroe. Es verdad que este tema nos plantea también una cuestión, y es que todos los pueblos, todos, acabamos cayendo sorprendentemente en esa cuestión. ¿Por qué digo esto? Fíjense bien. En los últimos tiempos, a ver si sale de una vez, he trabajado sobre un tema también de la época, la Revolución Norteamericana. Bien, ¿quiénes hacen la Revolución Americana? ¿Qué piensan los norteamericanos de la Revolución Americana? Bueno, pues que es básicamente la obra de un genio, que es George Washington, o de grandes políticos como Adams, Jefferson, etc. Lo curioso es que algunos historiadores americanos ahora llegan a plantearse precisamente el tema de, atención, vamos a ver, un pueblo como el americano, que habla siempre de lo colectivo, recuerden que incluso ellos son los Estados Unidos de América, es decir, acaba cayendo curiosamente en la trampa de considerar que sus grandes hitos en la lucha por la libertad se deben a héroes, superhombres, a los que les llevan a las alturas. Sencillamente no es verdad. Pleyanov decía que el resultado exclusivo de la acción de los grandes hombres no es lo que determina la historia, porque los individuos, y no solo los héroes, pueden influir en los destinos de la sociedad. A veces su influencia llega a ser muy considerable, pero tanto la posibilidad misma de esta influencia como sus proporciones son determinadas por la organización de la sociedad, por la correlación de las fuerzas que en ella actúan. Cuando él habla precisamente de Napoleón, llega a decir que sencillamente es brillante, sin duda alguna, pero de no haber existido, cualquier otro personaje de la época, cualquier otro general lo hubiera ocupado. Bien,
Dicho de otra manera, otra frase representativa de Plerianov: ni la naturaleza ni la historia se hace por saltos, sino que en el mundo todo se transforma lenta y gradualmente. Evidentemente, determinadas personalidades, reyes, generales, gobernantes, reflejan el carácter de una época, pero también es evidente que las sociedades muchas veces están representadas por personajes, primero, que les deben a sus pueblos mucho más de lo que los historiadores posteriores han querido ver. Recuerden que hay españoles partidarios del absolutismo representado por Fernando VII, y por otro lado, no solamente eso, sino que incluso hay un hecho claro, y es que esa mitificación es el recurso fácil, quizá porque todos los pueblos buscamos héroes. Por cierto, preparando estas líneas me encontré con un trabajo curiosísimo. Un historiador hispanoamericano muy radical dice, ojo, el caudillismo es cultura de derechas. ¿Y qué es lo que está diciendo este personaje, un tal Raúl Zibecki? Sencillamente que cuidado con lo que está pasando, por ejemplo, hoy en América. La mitificación, por ejemplo, ¿de qué? Atención, de Fidel Castro, o de Hugo Chávez, o de Evo Morales. Incluso este autor dice, cuidado, cuidado. Pero si lo llevamos a lo que significa la interpretación que ha significado para muchos, iba a decir radicales, incluso comunistas radicales, la Revolución Rusa es obra de Lenin. Por lo tanto, lo mismo da el elogio a Washington como si fuera el creador de, que el elogio de Lenin. Es decir, cuidado, y fíjense bien que pongo en este caso a Washington como personaje propio de la época que nos ocupa, porque tenemos que tener cuidado con esa tendencia. La historia no solo la hacen unos pocos líderes, reyes, generales, dictadores, sino que todo el pueblo de algún modo tiene capacidad para determinar su futuro, aunque se nos olvide muchas veces. Bien, quiero decir con ello que el período de Fernando VII debemos planteárnoslo desde otra perspectiva. Es decir, sin duda alguna, repito, recuerden que Fernando VII es mal hijo, mal padre, mal marido, mal español, mala persona. Bien, de acuerdo. Pero es que España no era solo Fernando VII. Y hay una realidad mucho más compleja, que es la que los historiadores, por desgracia, quizá no hemos sabido. En este caso está claro que, porque hemos sido deudores de una generación ciertamente notable de historiadores positivistas del siglo XIX que ponen a caldo a Fernando VII. Repito que él personalmente no es nada agradable, pero eso lo que ha hecho ha sido perder la perspectiva del periodo. Y el periodo es interesantísimo. Es verdad que el primer tercio del siglo XIX es un tiempo revolucionario y de notables cambios que tiene que hacer frente a grandes retos, contemplando la quiebra del antiguo régimen y el nacimiento de un nuevo modelo social con el surgimiento de nuevas formas de gobernarse, producir, organizarse socialmente, pensar, posicionarse frente a lo sacro y lo tradicional. Es realmente, dice un autor, la primera generación española que cambia radicalmente de piel, hasta de conciencia. Es decir, el primer tercio del XIX, cuidado con el preámbulo clarísimamente del reinado de Carlos IV, son ciertamente apasionantes y complejísimos, repito, independientemente de quienes encarnasen el trono, que, repito, por supuesto, sería ingenuo pensar que no tienen importancia y que hubiera sido mucho mejor haber tenido a otro personaje que no, lógicamente, a Fernando VII. Fíjense bien, ¿qué es lo que la historiografía tradicional en España ha venido diciendo? Bueno, en una rapidísima síntesis, recuerden que el elogio de Carlos III, perdónenme incluso en la memoria de mi padre, que me hubiera regañado si me hubiera decir esto, a Carlos III se le está poniendo por las nubes, incluso muchas veces exageradamente. Fíjense lo que voy a decir.
entre otras razones, como se ha demostrado por Carlos Corona, el elogio que hace, digamos, una izquierda del siglo XIX, que era progresista del siglo XIX, de Carlos III, confunde, con perdón, dos realidades, iba a decir el culo con las témporas. Recuerden que el elogio de Carlos III es, entre otras razones, porque expulsa a los jesuitas. Con lo cual, para una cierta izquierda, ya eso por sí solo ya le convierte en un maravilloso rey. Claro, lo que no dicen es que si expulsa a los jesuitas es precisamente porque la concepción del poder absoluto que tiene Carlos III le hace ver peligro en la compañía de Jesús, que tiene, entre otras cosas, recuerden, el cuarto voto de obediencia a Roma. Es decir, Carlos III, recuerden que era un hombre de comunión diaria y que incluso cuando queda viudo, incluso para combatir las tentaciones de la carne, se paseaba descalzo por el Palacio Real. O sea, quiero decir que es curiosísimo. Carlos III es cualquier cosa menos un impío, ¿Qué es lo que ha hecho que un sector del progresismo del XIX lo convirtiese en un rey fabuloso? Carlos III en Madrid, el mejor alcalde de Madrid, vivió en Madrid desde el año 66 lo menos que pudo. 2-3 meses al año, porque cogió un pavor tremendo desde 1766, que por cierto en la tesis doctoral de la doctora Herrero se ve claramente. Por cierto, 1766 es el año, atención, en que comienza a militarizarse Madrid. 1766. Hasta hace unos años, con la transformación del mapa militar español, ¿dónde estaban las mejores unidades del ejército español? En el norte, en el sur, en el este y en el oeste de Madrid. ¿Desde cuándo? Desde 1767. ¿Por qué? Por el miedo de Carlos III, que entre otras cosas hasta trae a los cadetes del Real Colegio de Segovia con sus cañones. Es decir, 1766, Carlos III tiene un miedo pavoroso, desde entonces apenas viene a Madrid. Cuidado, no estoy diciendo que Carlos III fuera un mal rey, pero que se le ha desenfocado incluso en su condición de alcalde de Madrid. Había un profesor muy querido de geografía de nuestra facultad, el doctor Estebanez, que en una conferencia que dio en el año del centenario de Carlos III, llegó a decir algo, bueno, que muy llamativo. Y repito, que me perdone mi padre. ¿Qué le debe Madrid a Carlos III? Solo la parte bonita, el escaparate de Madrid, sin duda. Pero los barrios populares de Madrid estaban exactamente igual que 100 años antes. El eje Prado-Recoleto, sin duda, él termina, fíjense que tiene hasta la suerte de que él inaugura el Palacio Real, el maravilloso Palacio Real, pero incluso si pensamos en Carlos III, mejor alcalde de Madrid, bueno, habría que decir, ya veríamos bien. No quiero despistarme, sobre todo porque alguno de ustedes se puede sentir molesto porque Carlos III forma parte de nuestra, iba a decir, cultura de los afectos en la historia. Pero en cualquier caso, los historiadores que han dicho, desde Carlos III, maravilloso, etcétera, ¿qué hay? Durante 50 años una tragedia. Hay un hijo, Carlos IV, que es como mínimo un idiota, marido consentidor, manejado por una mujer indeseable y un valido corrupto hasta la náusea. Tampoco es verdad. Tampoco es verdad. Es decir, Carlos IV es más complejo de lo que se ha dicho de él. Precisamente, dos alumnos míos muy queridos, Antonio Calvo y Ainhoa Chinchilla, han trabajado en los últimos años específicamente y, sin duda alguna, deberíamos decir que Carlos IV, primero, no es el pusilánime que se ha dicho de él, es un hombre mucho más preocupado de lo que se ha pensado, está al tanto de lo que pasaba en su reino, tomaba decisiones importantes. Ojo, colaboran con él Jovellanos, Cabarrús, Campomanes, Moratín, Urquijo, Florida Blanca, etcétera. Apoya a las reales sociedades económicas del país, el Real Observatorio Astronómico, se crean escuelas de veterinaria, la Facultad de Veterinaria de Madrid la crea Carlos IV, se crean escuelas de cirugía o de ingeniería, se traduce a Adam Smith en el reinado de Carlos IV, crea la Dirección de Fomento, un centro de estudios para asesorar al gobierno, se publica el informe sobre la ley agraria, se crea un Real Colegio de Sordomudos en Lavapiés por Carlos IV,
se ayuda a Alexander von Humboldt en su prodigiosa expedición y, atención, también hay una empresa de la que todos en los últimos años hemos oído hablar mucho, siquiera sea porque va en ella una enfermera que ha dado nombre al Hospital Zendal. Recuerden que también Carlos IV, y cuando digo Carlos IV hablo Carlos IV Godoy, son los que están detrás, nada más y nada menos que de la Real Expedición Filantrófica de la Vacuna de 1803. Pero hay algo más. Carlos IV lleva a cabo la primera desamortización en España, que afecta al 16% de los bienes de la Iglesia. Por cierto, imagínense lo que la Iglesia piensa. Le culpa no a Carlos IV, nunca se acaba viva el rey, muera el mal gobierno, pero a Godoy una de las cuestiones es el odio de la Iglesia porque desamortiza, atención, el 16% de las propiedades de la Iglesia. ¿Cuántos españoles saben esto? Es decir, se hace por Godoy Carlos IV. Y, atención, en cuanto a la política de educación de Carlos IV, hay algo que se va a continuar clarísimamente por las Cortes de Cádiz y está también en lo que va a intentar Fernando VII, aunque ahí es verdad que tenga menos suerte que los liberales de Cádiz. La política educativa concebida como ¿qué? Concebida como una obligación del Estado. Por cierto, la Constitución de Cádiz, el título 9, dedicado a la instrucción pública, muestra el deseo de convertir la educación en un tema de Estado, en una competencia de gobierno, naturalmente con el consiguiente enfado de la Iglesia. En la Constitución de Cádiz se dice que en todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras. Por ejemplo, habrá una Dirección General de Estudios, se arreglará y creará el número competente de universidades, etcétera, etcétera. Es decir, la política educativa de Carlos IV, continuada por los hombres que están en Cádiz, algunos de los cuales vuelven a estar en el poder el año 1820, y es verdad que en este caso, en la década ominosa, apenas se avanza en este tema, pero recuerden que también es algo propio de finales del 18, comienzo del 19, sencillamente la concepción de la educación como un deber del Estado. Bien, ¿por qué digo esto? Porque no es Carlos IV simplemente ese consentido idiota al que, etcétera. No es verdad, hay muchas cosas. Ciertamente en el tema que escrito, no sé si saldrá escrito, aparecerán las referencias, se ha trabajado algo. ¿Desde cuándo? Desde que muy cerca de nosotros en el tiempo, como historiador estoy hablando de 50 años, hay una serie de personas, Richard Herr, Carlos Seco, Miguel Artola, que comienzan en los años finales 50, 60 del siglo pasado a renovar un poco la visión que se tiene del reinado Carlos IV. Y es verdad que consiguen iniciar un proceso que poco a poco, todavía yo creo que no es completo, pero ya empieza a dar sus frutos. No obstante, si se pregunta a cualquier español de cultura media que no haya pasado por la universidad en los últimos años, seguirá pensando de Carlos IV lo que les he dicho. Simplemente es un cornudo engañado por una pécora, etcétera. Si hubiera tiempo, les podría decir cómo Antonio Calvo ha desmentido este tema. En la primera etapa de María Luisa de Parma es elogiada diciendo que es la madre maravillosa, la mujer es maravillosa, etcétera. Son intereses políticos los que a partir de un momento dado cambian esa versión y María Luisa de Parma se comienza a convertir en lo que seguramente muchos de ustedes todavía piensan. Por cierto, al margen de que ni siquiera está claro, y lo voy a decir, se van a sorprender, ni siquiera está claro que se acostase con Godoy, lo cual, por cierto, hubiera importado poco porque piensen que Josefina se acostaba hasta con los correos de Napoleón. O sea, si entramos en estos debates nos encontraríamos con que el tema es complejo. Es decir, no es verdad lo de Godoy, pero en cualquier caso, repito, hay una recuperación
un inicio de recuperación. Hay toda una serie de autores que están citados aquí, pues podrán verlo ustedes en su momento, en donde Morales Moya, Enrique Jiménez López, Teófanes Ejido, Blanco Valdés, Hernández Franco, es decir, muchos que han trabajado siguiendo esta estela iniciada por por Artola, etcétera, etcétera. En cualquier caso, esto sería con respecto a Carlos IV. No hablo de la Guerra de la Independencia, que tiene una abundantísima bibliografía, aunque hay que decir también que necesitaría, y se está haciendo poco a poco el esfuerzo de rebajar en cambio los tintes con que se ha trabajado en ella. Hay un trabajo magnífico de Ricardo García Cárcel, en donde viene a cuestionar, cuidado, el elogio que se ha hecho de la Guerra de la Independencia, que es mucho más complejo de lo que parece. Me temo que tendría que decir ante ustedes algo que, bueno, en la Guerra de la Independencia una parte no pequeña de los españoles se adapta perfectamente a José Bonaparte. Incluso el novio de Morla, el novio de Lola, Morla, que acaba siendo afrancesado, cosa que se lo he dicho de vez en cuando y se enfada. Es decir, muchos españoles brillantes se hacen afrancesados. El tema es complejo, cuidado. Yo recuerdo que junto a quienes lo han justificado hay otros, don Antonio Domínguez Ortiz, mi gran maestro y una de las figuras fundamentales de la historiografía del siglo XX, ha llegado a decir que cuidado con el desmedido elogio de los afrancesados. Y yo creo que también es cuestión de revisar un poco ese mito. Es que efectivamente muchos afrancesados son bien intencionados, sí, pero no dejan de ser traidores. Quiero decir que el tema es complejo y no cabe solo decir que los buenos eran los afrancesados y los malos los otros. Lo digo porque hay también una cierta tendencia en los últimos tiempos a decir, no, los buenos eran los afrancesados. ¿Y por qué? O sea, no es verdad. Pero estoy, en definitiva, aunque voy mal de tiempo, quedándome con lo que en cambio sería fundamental, que es lo que yo quisiera llevarles, y es que también con Fernando VII hay una necesidad de reivindicar sencillamente no la figura, sino la sociedad de su época, que contribuye a crear muchos temas. Por ejemplo, en el debate que se ha planteado desde hace mucho tiempo en torno a lo que sería la forma de organización política y administrativa que va desde la monarquía absoluta hasta el Estado liberal, hay ya desde el comienzo del siglo XIX una doble interpretación. Por un lado, los que siguen a Tocqueville, que más o menos vienen a decir que el Estado liberal significó un cambio fundamental de los presupuestos ideológicos y en los principios estructurales del Estado, pero tiende a destacar los elementos de continuidad existentes en los sistemas de administración de las monarquías absolutas, transformadas en administrativas durante el siglo XVIII, que intentaron convertir al ejército de la burocracia en el eje central del Estado y del propio Estado liberal, que habría heredado y culminado alguna de las tendencias iniciadas por aquellas. Por cierto, palabras clave son uniformidad, centralización, racionalización, generalización de la técnica comisarial, etc. Es decir, una teoría habla de transición. Bien, en cambio otra enfatiza la idea de ruptura entre la administración absolutista y la liberal. Los frutos del esfuerzo de uniformidad y centralización llevado a cabo en el siglo XVIII habrían sido muy escasos, dicen estos historiadores, y en cambio, sencillamente, el mundo que nace a partir de la Revolución Liberal es muy distinto y no puede de ningún modo considerarse una lógica transformación. Bien, por cierto, que no se me olvide, hace 20 años, quizá alguno más, en un curso de verano aquí en el Escorial, dirigido por Jean-Pierre de Dieu, un francés hispanista muy curioso, se llamó la transición desconocida. Y la transición desconocida es precisamente la que llegaba desde, me parece que era 1780 a 1850. Una transición desconocida. Es muy curioso. En cualquier caso, como en los últimos años se está poniendo manifiesto, ojo, sobre todo por los historiadores del derecho, hay que plantear un tema y es el siguiente. Un profesor, Mariano Esteban de Vega,
dice que, y recuerda a don José María Jover, que constata que mientras en el plano político existió una frontera nítida entre el absolutismo y el Estado liberal, en el plano de la administración, del sistema de poder, la transición del antiguo régimen al Estado liberal no hizo más que perfeccionar y convertir en más eficaz, como consecuencia de los dos grandes factores de racionalización aportados, la división de poderes y la igualdad, y como resultado también del paulatino progreso de las comunicaciones, el aparato administrativo legado por la monarquía absoluta se convierte en fundamental en la creación precisamente del Estado liberal moderno. Dicho de otra manera, en el campo de la administración central se asistiría a una transformación y un desdoblamiento de instituciones clásicas antes que a una revolución institucional. Pues bien, sencillamente, si hablamos ya claramente de Fernando VII, podemos decir que hay algunas ideas positivas que contribuyen clarísimamente a la formación de la administración de la España contemporánea. Es verdad que es una época de transición en la que arcaísmos de mayor o menor relevancia conviven y se contrarrestan con elementos de renovación y cambio más o menos visibles, dotando al conjunto de un sinuoso perfil imposible de aprehender desde una única perspectiva, sea esta la que sea. Y todo ello también porque en esa época, recuerden que en la Europa occidental, la burguesía tiene un papel esencial en la construcción de esa nueva sociedad. He dicho, creo que por primera vez, la palabra burguesía. Sencillamente la burguesía está detrás clarísimamente de esa nueva realidad que se pone en marcha en este periodo apasionante. Es verdad que en el caso español esa burguesía, pero también, atención, la burguesía extranjera va a estar detrás, lamentablemente, en algún caso, de lo que va a suceder en España. Vamos a ver, recuerden que 1823 es la burguesía francesa la que presiona en el Congreso de Verona porque está descontenta de lo que está pasando en España. Y por lo tanto, digamos que hay una intervención, como sabemos, los 100.000 hijos de San Luis, que por cierto eran 100.000 hijos de San Luis, como demostró Sánchez Mantero, que eran incluso unos pocos más, algo así como 115.000 hijos de San Luis, bien, entran en España. De la misma manera que a partir del año 26-27, esa burguesía francesa, que se simboliza en 1830 con la llegada de la monarquía burguesa de Luis Felipe, estará interesada en que en España se produzca claramente una evolución moderada, templada. En cualquier caso, puesto que, como les he dicho hace un rato, no estoy aquí para salvar aquel mancebo inexpugnable al bien, pero necesitamos recordar que la historia no solo la hacen los reyes, generales o gobernantes, y calladamente la sociedad actúa y se deja notar incluso en épocas duras en lo político y en lo económico. La sociedad española aquellos dramáticos años también deja su impronta. Y la burguesía. Y aquí nos encontramos que, recuerden, Plejánov, no voy a citarlo más, pero sencillamente se produce un hecho llamativo. Y es que podíamos ir concluyendo advirtiendo que, al margen de la amarga figura de Fernando VII, ese pueblo español también contribuyó a crear una nueva sociedad. En cualquier caso, los representantes de esa sociedad, se llamen ilustrados, se llamen doceañistas, se llamen afrancesados, se llamen absolutistas moderados o liberales templados, van a poner las bases de la administración de la España contemporánea, aunque tengan que enfrentarse con Fernando VII y sus partidarios, pero también con un hecho que es fundamental. En el texto lo verán ustedes con datos. Está claro que en el primer tercio del siglo XIX se pone rotundamente ya en marcha el desmantelamiento del régimen polisinodial. Recuerden que siempre hablamos los profesores que desde el comienzo del siglo XVI se pone en marcha, aunque tenga orígenes medievales, el sistema de administración en España será el régimen de la administración polisinodial, varios consejos. El rey tiene una serie de consejos que le asesoran, pero recuerden que al final la clave del arco es el rey. Pero atención, con una particularidad.
precisamente esos consejos son pluripersonales. Ya en el siglo XVIII comienza a tomar fuerza lo que sería una figura unipersonal, el secretario de Estado, que luego, precisamente en el siglo XIX, Consejo de Ministros, ¿qué es un ministro? Sencillamente una persona. Es decir, donde antes había 10, 12 personas, a partir de un momento, en esta tendencia a desmantelar el régimen polisinodial, empieza a aparecer naturalmente estas figuras unipersonales. La separación de las atribuciones administrativas y judiciales reunidas hasta entonces en esas atribuciones. Bien, la Junta de Estado se establece por decreto del año 15, aunque tenía orígenes en Carlos III y Floridablanca. Es el precedente del Consejo de Ministros que, como les dije antes, se crea en 1823, aunque también sufre modificaciones, pero finalmente, ¿qué ocurre? Que se llega a la realidad que tenemos hoy en día, que es sencillamente una institución que llamamos Consejo de Ministros, que es quien decide básicamente. En cualquier caso, también aquí, no se me olvida, lógicamente, estando donde estamos, entre los vaivenes institucionales de aquella época, está lógicamente la creación de la policía, con varios momentos que no voy a hablar, porque el otro día Martín Turrado y la doctora Herrero nos lo comentaron. Es decir, puede ser en el año 15, marzo del año 15, o puede ser en el año 24, pero en cualquier caso lo que es evidente es que sencillamente se está produciendo, voy ya casi terminando, se está produciendo una transformación fundamental. ¿Pero de qué manera? Bueno, quienes colaboran, y habría que citar a Lope Ballesteros, a Sainz de Andino, a Javier de Burgos, ¿qué son? Sencillamente son hombres que buscan una administración que actuara sin trabas, favorecida por la despolitización del país. Yo, en el texto, verán ustedes que he utilizado una palabra que tiene miga, tecnócratas. Alguno de ustedes que tenga mi edad sabe lo que hay detrás de la palabra tecnócrata y lo que significa en su momento. Bien, en cualquier caso, recuerden que, para bien o para mal, a partir de un cierto momento, concretamente de los años 25-26, hay un hecho fundamental. La administración, incluso bajo Fernando VII, empieza a cambiar radicalmente. Incluso se empieza a producir una lenta incorporación de liberales templados que habían estado perseguidos hasta ese momento. Por cierto, es muy curioso, en Cataluña es clarísimo, y empieza a abrirse paso clarísimamente a una realidad que concretamente María Cristina, la viuda de Fernando VII, tendrá muy fácil. ¿Por qué? Porque desde el año 25, 26, 27 están marcándose claramente las pautas en lo que podríamos llamar un despotismo ilustrado redivivo. Cuidado, porque hay muchas razones para ello. También incluso otro tema que es crucial, el miedo a los ultras que están presionando desde, diríamos hoy, la derecha. Cuando a partir del año 24, 25, 26 aparecen los partidarios del infante don Carlos, los futuros carlistas, curiosamente el propio Fernando VII tiene que decir cuidado, y Fernando VII, recuerden que es el que decía palo a la burra blanca, palo a la burra negra, sencillamente empieza a darse cuenta de que tiene que contar por necesidad con quienes ha estado persiguiendo hasta entonces. Y a partir del año 26-27 la realidad es clarísima. Empieza a vislumbrarse una nueva realidad que una década después será clarísima. En definitiva, convulsionada por múltiples contradicciones, avances, retrocesos, creación de nuevos organismos e instituciones, algunas veces de poco recorrido, revocación de decretos, la administración se va perfeccionando, aunque sea con sobresaltos constantes. La policía es un ejemplo más. ¿Y todo ello por qué? Porque España no era solo Fernando VII. Y, en definitiva, lo que en los últimos años, gracias sobre todo a lo que han representado en su momento los historiadores del derecho, hemos de reconocer clarísimamente que ese periodo necesita ser estudiado
con bastante más desapasionamiento de lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Recuerden que Consejo de Ministros, Secretaría de Estado de Fomento, Superintendencia General de Policía, Ley de Minas, organización de la carrera civil, presupuesto del Estado, las clases pasivas, el Código de Comercio, etcétera. Por cierto, incluso las sociedades anónimas son realidad desde Fernando VII. Es decir, sencillamente, aparte de ese personaje poco amable, la sociedad española está cambiando profundamente en esos años esenciales. Muchas gracias y disculpen porque... ¿Cuánto me he pasado? Bueno.